Hola gente de YouTube, aquí les traigo mi primer fanfic o teoría de Emiyashiro en Zero no Tsukaima. Sin más, comencemos. 体は剣でできている。宇宙の果てのどこかにいる私のしもべを。血は鉄、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗。ただ一度の敗走もなく、ただ一度の勝利もなし。神聖で美しく、そして強力な使いのよ。剣の奥で鉄を打つ。私は心より求め訴えるわ。我が導きに応えなさい。我が生涯に意味はいらず。この体は無限の剣でできていた。 ¿Sabes? Realmente no fue así como vi mi día. Quiero decir, ¿quién podría haber visto que esto sucediera? Quiero decir, sí, técnicamente, esto no debería sorprenderme. No es la primera vez que lo sobrenatural se entrometió en mis días pacíficos. No es la primera vez que me arrastran de mala gana a una extraña y antigua tradición y no tengo más remedio que adaptarme lo mejor que puedo. Demonios, ni siquiera es la primera vez que tengo que lidiar con una citación. Bueno, técnicamente, supongo que he sido convocado antes, solo que eso no me sucedería hasta después de que haya muerto, pero técnicamente todavía sucedió antes, así que... Sin embargo, es la primera vez que fui convocado. ¿Sabes qué? Culpo a la raíz del mundo por esto. Solo algo tan insondablemente antiguo y poderoso como eso podría salirse con la suya, algo que realmente debería haberme sacado de la existencia. Por supuesto, todas estas divagaciones son simplemente un intento muy poco velado para distraerme del hecho de que acababa de ser absorbido por algún tipo de extraño ovaloide verde desde el medio de una concurrida intersección. Recorrí distancias insondables a través de un vacío negro como la tinta, y estoy ahora de que en una nube de humo que se dispersa en un patio cubierto de hierba de un castillo rodeado por un grupo de estudiantes que parecen estar boquiabiertos. Una rápida mirada a mi entorno y me permito relajarme un poco cuando vi por primera vez el final de la oscuridad que anunciaba mi llegada a mi destino. Decidí que precaución sería la palabra clave para mi respuesta inicial. Cuando la convocatoria me depositó a unos 50 pies sobre las cabezas de los estudiantes desprevenidos, me apresuré a reforzar mi cuerpo y adaptarme a la caída. La explosión que marcó la base de mi invocación ocultó mi plataforma de aterrizaje, pero me arreglé para que probablemente aterrizara primero y me preparara para un giro repentino si el suelo resultaba irregular. Con un breve tropiezo, permití que mis piernas se doblaran bajo la fuerza del impacto, y fui a una rodilla y una mano para estabilizarme. Mientras aterrizaba, mi otra mano la mantuve fuera, con la palma abierta y lista para trazar. En un instante recordé 6 cuchillas, y las mantuve listas. Recordaba demasiado bien las circunstancias de cuando era el invocador, y no hay forma de saber si había un maníaco que empuñaba una lanza esperando tallar mi propio invocador del que necesitaba alejarme. Me parece un poco irónico que una de las cuchillas que tenía en mente fuera la misma que había usado contra mí ese día. Aún así, me mantengo cerca del suelo para disminuir mi perfil de altura, y me preparo para saltar en cualquier dirección si es necesario. A pesar de que el humo bloqueaba mi visión, mis sentidos estaban en sintonía y tengo una estimación precisa de la posición de todos en el campo, y cuando una suave brisa diluye el humo sulfuroso a mi alrededor lo suficiente como para que mis ojos sean órganos sensoriales útiles una vez más, los levanto para mirar al que me había convocado. Joven, eso es lo primero que puedo pensar para describir a la chica frente a mí. Era muy delgada de estatura, con una cabeza de cabello largo, tan rubio fresa que parecía casi rosa a la luz del sol, y ojos de un tono marrón tan claro que parecían casi ámbar. Cuando nuestros ojos se encontraron, puedo sentirlo. La suave emoción de una magia que no es mía me recorre, zumbando tanto en las venas de mi sangre como en los circuitos de mi magia. No tengo dudas. Esta es la chica que me ha convocado. Por el primer momento interminable en el que ambos nos vimos, debatí en mi cabeza cómo debería responder a esto. Estaba claramente convocado, pero más allá de eso no tengo otra idea de lo que está sucediendo. Por experiencia en el pasado, sé que una parte integral del ritual de invocación era garantizar que la criatura convocada supiera lo que era necesario para sobrevivir en la edad y el entorno al que fue convocada, así como el conocimiento de los objetivos específicos.
De la convocatoria particular, sin embargo, lo único que puedo sentir en la extraña magia que circula a través de mí es el cierto conocimiento de que el que está frente a mí es el responsable de llevarme a este lugar. Discuto por un momento sobre cómo debería responder a esto, y mientras me arrodillo en silencio, la multitud a mi alrededor comienza a estallar en conversaciones incomprensibles. Uno de la multitud, aparentemente otro estudiante con el pelo rojo y uno de los cofres más grandes que he visto, grita algo que suena burlón y comienza a reír de una manera obviamente forzada y cruel. Tomo nota tanto de la hostilidad como del hecho de que no puedo comprender lo que se dice. A medida que descifro más de la multitud, mis ojos aún se clavan en los ojos de mi invocador. Tomo nota del hecho de que el idioma que se habla no es familiar. Suena vagamente a inglés, pero solo de manera fonética. No puedo entender ni el vocabulario ni la estructura verbal. La chica de cabello rosado frente a mí parece tan reacia como yo a romper el contacto visual, pero sea lo que dijo la pelirroja, aparentemente es suficiente para romper el momento. Sus ojos se alejan de mí y le pasa algo al tipo calvo con gafas con un bastón parado cerca. El calvo dice algo a cambio, y los dos discuten por un momento. Aprovecho el breve intervalo para observar los detalles de mi entorno. Me doy cuenta al instante de que soy el único que no tiene algún tipo de uniforme. Esto también se relaciona con el hecho de que la mayoría de los estudiantes aparentes allí parecen estar emparejados con una variedad de animales, que van desde lo mundano hasta lo verdaderamente extraño. Uno de ellos parece tener un globo ocular flotante, mientras que otro tiene una serpiente envuelta alrededor de ellos. Además de ellos, hay una niña con una pequeña rana colocada prominentemente en su hombro, y otra con lo que parece ser honesto para el dragón de los dioses, se derrumbó a su lado de manera relajada, mas no parece una gran parte de la lógica. Considerando todo, reconstruir lo que está sucediendo aquí parece ser algún tipo de ritual grupal, tal vez una ceremonia de mayoría de edad, y mi llegada parece haber causado un gran revuelo. Parece que este ritual no pretendía llamar a sirvientes, tal vez algún tipo de espíritu animal o familiar. Necesitaré más información antes de llegar a conclusiones específicas, pero hasta ahora mi lógica parece bastante sólida. Dirijo mi atención a la chica de cabello rosado y al hombre calvo. Parece que mi presencia estaba causando algún tipo de disputa, y la niña parecía que estaba en el extremo perdedor de su conclusión. Ella tampoco se ve feliz con esto en absoluto. Entonces, mientras me arrodillo allí mirando en silencio a mi alrededor, tomo una decisión de una fracción de segundos sobre cómo voy a responder. Solo parece justo. Parece que esta chica ha sido avergonzada de alguna manera, impropiamente lanzando un ritual de invocación como alguien que ha estado al mando de un ritual similarmente mal emitido. Es justo que responda de la misma manera que al que llamé, por ahora al menos. Moviéndome más que mis ojos por primera vez desde que llegué, me paro completamente. El movimiento repentino provoca un breve revuelo entre los observadores, y llama la atención del alumno y el maestro que discuten. Mi movimiento parece asustar a la chica de cabello rosado, y ella inconscientemente se encoge un poco. Cuando le revelo mi estatura, incluso cuando era adolescente supe que, una vez que terminara de crecer, sería un poco más alto que el hombre japonés promedio, a juzgar por el instructor calvo cercano. Todavía soy un poco alto para donde sea que me hayan llamado, pero no tan notablemente como en casa. Aún así, la chica frente a mí es baja incluso para los estándares japoneses, por lo que me paro casi con la cabeza, el hombro y el pecho sobre ella mirándola. Hablo por primera vez. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Me di cuenta de que mis palabras los confundieron. Era obvio que estaban teniendo tanta suerte descifrando lo que estoy tratando de decir como soy lo que son. Aún así, incluso si no puede entender mis palabras, puede entender mi tono y postura, aunque no confrontativo. Claramente proyecto confianza a pesar de mi repentina llegada, y cuidadosamente doy forma al tono de mi voz en una pregunta obvia. Tartamudea ligeramente una vez y luego dice algo breve y brusco, una pregunta obvia ella misma. Parece que finalmente comprende que yo hablo un idioma completamente diferente al que ella habla. Una breve emoción de charla rodea a la multitud de estudiantes observadores, quienes parecen estar mirando el espectáculo con gran diversión. La pelirroja, que se había reído antes, dijo algo otra vez, siguiendo sus palabras con aún más risas, esta vez menos intencionalmente cruel y más solo ella solo. Encontrando la situación increíblemente divertida, esto incita a mi invocador a la acción, y ella se incorporó de manera
impenetrable e hizo un movimiento brusco con la mano mientras emitía lo que parece una orden perentoria. Por el movimiento de su mano puedo deducir lo que está tratando de decir. Tras tu convocatoria, he venido. Te pregunto de nuevo, ¿eres mi maestro? Con un breve asentimiento de mi cabeza en reconocimiento, una vez más me arrodillo ante ella en lugar del agachamiento que había tomado antes en preparación para la acción. Este tenía el respaldo recto y orgulloso, como un caballero ante una reina. Aparentemente, tanto mi capacidad deductiva como mi postura orgullosa ayudaron a aliviar algo de la vergüenza de la niña, y ella logra recuperar el rumbo con la mirada de alguien que se ha resignado a su destino. Ella me apunta con su varita, sí, y honesta con la varita de Dios, y comenzó. Esperé pacientemente, y finalmente ella pareció terminar el encantamiento, y con una mueca cerró los ojos y se inclinó. Aje sellado con un beso ya veo. Después de que el acto terminó, dio un paso atrás con los ojos aún cerrados antes de finalmente abrirlos. Incluso cuando el instructor calvo dijo algo que sonaba importante, sentí que la magia de la convocatoria en mis circuitos comenzaba a calentarse. Se extendió como fuego, corriendo por mi cuerpo hasta que finalmente se centró en mi mano izquierda. Con una mueca miró hacia abajo y noté que parecía estar emitiendo humo como el fuego de verdad. Reprimí una mueca y levanté la mano frente a mi cara, notando el lugar donde la magia ardía para emitir una luz brillante, literalmente quemando a través de mi carne y piel muscular, inscribiendo una marca que parecía vagamente rúnica en mi mano, incluso como mi puño. Se abrió desesperadamente cuando los músculos se dispararon como si hubieran sido enchufados a una toma de corriente. Por un breve momento sentí una punzada de preocupación por esto. ¿Es realmente una buena idea dejarme atrapar por un contrato como este? Pueden suceder cosas malas si no tienes cuidado con exactamente con quién te inscribes, especialmente cuando el contrato se firma con un mago. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Si las cosas empeoran, siempre puedo matar a mi invocador o simplemente usar Rule Breaker para mí. Finalmente, el dolor terminó y dejé de contener un gemido de dolor. Con una última mirada a las runas en mi mano, apreté mi puño ahora dolorido. El fuerte sonido de mis dedos crujiendo hizo eco a través de los espectadores inmóviles. Después de guardar las runas en la memoria con una nota mental para buscarlas más tarde, volví la mirada hacia mi invocador, que parecía vagamente perturbado por todo el proceso y el evidente dolor que me hizo pasar. Girando el puño para mostrarle las marcas, volví a hablar. Con esto el pacto está completo. Espero sus órdenes, maestro. Asumí que con la finalización del contrato, resolvería algunos de los detalles menores que me habían estado preocupando, como la barrera del idioma y para qué demonios fui convocado. Cuando el hombre calvo volvió a hablar y todavía no podía entender lo que decía, también me di cuenta de que todavía no sabía exactamente qué tarea debía hacer con esta chica excelente. Fueron varias horas muy frustrantes después de que se solucionó el problema de la barrera del idioma. Esas pocas horas consistieron principalmente en mí señalando pacientemente los objetos que me rodeaban, diciendo sus nombres en japonés y tratando de convencer a mi maestra de que dijera el mismo objeto en su idioma. Parecía menos inclinada a participar la mayoría de las veces. Ella respondió con una serie de palabras que sonaban enojadas con gesticulaciones ocasionales. Al menos, supongo que ella no estaba participando. Supongo que en realidad es posible que su palabra de idioma para silla realmente haya tardado 30 segundos en decirse y haya sacudido los puños, pero lo dudo. Aún así, perseveré. No importa cuán molesta estuviera por el proceso, hasta que los dos no pudiéramos comunicarnos adecuadamente, no habría forma de que nuestra asociación pudiera tener éxito. Aparte de eso, necesitaba información urgentemente justo donde estaba. No he visto ningún signo de electricidad, ni ningún tipo de electrodoméstico moderno, ni una nevera, una estufa, ni siquiera una bombilla. Sabía que eventualmente iba a tener que usar el baño y lo único por lo que podía rezar era que al menos tenían agua corriente para ir al baño, o al menos algún tipo de hechizo de higiene disponible. Más finalmente, parecía que el estrés del día finalmente hizo que el temperamento aparentemente muy corto de mi maestro se rompiera con un breve encantamiento y un movimiento de su varita. Inesperadamente me encontré en el centro de una breve explosión de baja potencia. Sí, definitivamente muy mal genio. Dios mío, me quejé, sonando resignado. Parece que fui convocado por un maestro aterrador. No lo entendí. La chica dijo sonando sorprendida.
Y entendí eso, respondí, igualmente sorprendido. Ambos nos miramos el uno al otro brevemente antes de sacudirme y continuar. Si ese fue un hechizo destinado a que nos entendiéramos, entonces posiblemente era el hechizo de traducción más violento que jamás haya presenciado. La niña solo suspiró y miró su varita tristemente. Se suponía que era un hechizo de silencio. Mi ceja se torció, muy ligeramente, solo una vez veo. Ella solo estaba tratando de callarme. Un maestro aterrador. De hecho me encojo de hombros y me levanto del suelo donde la explosión me había enviado. Bueno, entonces. Permíteme hacer la presentación que no pude hacer antes. Mientras una vez más se elevaba sobre ella, incliné mi espalda hacia un arco, colocando una mano sobre mi pecho. Me llamo Emiya Shirou. Aunque parezco haber sido convocado sin una clase, puedo servir de manera competente como archero saber. También puedo servir con la aprobación adecuada como caster, lancer o assassin. Mis habilidades como rider o berserker faltan, así que sinceramente espero que ninguno de ellos haya sido tu siervo previsto. Alzando la cabeza me encontré con sus ojos confundidos. Ahora, te pregunto por tercera vez, esta vez en palabras que ambos podemos comprender. Aparentemente, el discurso que había preparado cuidadosamente parecía pasar por su cabeza. Archero saber. Sin una clase. La terminología pareció confundirla, e inclinó la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos por un momento, aparentemente tratando de encontrar alguna referencia a los términos que he estado dejando a la izquierda y a la derecha. Finalmente, parecía que ella no los reconocía o simplemente no los consideraba relevantes. Sacudiendo la cabeza, descartó el asunto asumiendo una postura orgullosa, la espalda arqueada con las manos en las caderas y con la barbilla hacia arriba. Continuó: no importa eso. Sí, soy tu maestro, familiar. Y es bueno que ahora me entiendas al menos. Y así, comenzó a desvestirse. Ahora primero, puedes tomarlos y lavarlos. Lanzó la camisa y la falda que ya no llevaba puesta en mi cara y se volvió para abrir el armario detrás de ella. No puedo creer que obtuve un plebeyo como familiar. ¿Por qué una cosa tan simple? Quería un grifo, o un dragón, o algo poderoso y majestuoso como eso. ¿Por qué un plebeyo? Se lamentó en el aire, aparentemente despidiéndome como hombre y como persona sin pensarlo dos veces. Ahora que finalmente podíamos conversar adecuadamente. 74. Mi ceja se torció de nuevo más ferozmente, esta vez con una casualidad muy forzada. Tomé la falda y la blusa de donde me habían envuelto la cara y las sostuve entre el dedo índice y el pulgar manteniéndolos con cautela lejos de mí. Vi a mi maestro, quien aparentemente pensó que ahora que podía entender sus órdenes, ahora los obedecería sin dudar ni dudar cuando ella, en un absoluto desprecio por mi presencia, comenzó a cambiar sus bragas. Mis ojos se posaron en sus manos. Cuando descubrí que tenía el dorso de sus manos desnudas, mis sospechas fueron confirmadas. Mi visión se oscureció brevemente cuando ella pasó sus bragas descartadas sobre su hombro y de alguna manera logró clavarme directamente en la cara con ellas sin mirar atrás. Lávalos también, me ordenó imperiosamente. Ya sabes, le recuerdo secamente, en mi tierra natal después de que una persona se presenta, normalmente la otra persona también, maestra. Soy Louise Francois Leblanc de la Valliere, una noble, y un plebeyo no me hablará en ese tono, dijo Louise en un bufido. Ahora, toma esos y el resto de la ropa y ponte a trabajar. Si vuelves antes de que estén limpios, te verás obligado a dormir afuera por la noche. Por tus acciones puedo decir que quizás no estés familiarizado con los matices de haber convocado a un servant, le respondo, con el mismo tono de voz que antes. A pesar de su castigo, supongo que sus declaraciones indican que las invocaciones humanas son inusuales en cualquier ritual que haya realizado y que me haya traído aquí. ¿Por qué estás presumiendo hablar conmigo cuando ya te he dado una orden, familiar? Louise me exigió, sus manos en sus caderas y nariz en el aire. Una vez más el hecho de que lo hubiera hecho mientras se preparaba para ponerse su ropa de dormir y, por lo tanto, todavía completamente desnuda, logró disminuir su aire de disgusto. Es tu deber como familiar obedecer. Ahora date prisa, o no habrá comida para una semana para ti. Me reí a pesar de mí mismo. Muy bien, maestro. ¿Hay algo más que requiera lavado? La aparente diversión que sus órdenes obtuvieron de mí pareció irritarla, pero ella simplemente agitó una mano hacia una esquina con una pequeña canasta de ropa. ¿Vas a dormir mientras tomo estos?
Sí, dijo, notando mi forma familiar de hablar con ella y no parecía gustarle, pero decidió no comentarlo. Esperaré que tengas mi atuendo preparado para mí por la mañana. ¿A qué hora debo despertarte? Le preguntó, reuniendo su ropa descartada. Se tomó un segundo para considerar esto antes de finalmente decidirse. Al amanecer. Cuando se complete esta tarea, ¿es aceptable que me familiarice con el castillo? Me detuve en la puerta, esperando una respuesta. Sería útil si conoces el camino. Si tengo algún recado para ti. Muy bien, se dignó a responderme mientras se metía en su cama y se acomodaba debajo de las mantas. Y una cosa más antes de que te duermas, maestro, continuó. ¿Dónde es que estaré durmiendo? Sin decir una palabra más, agitó la mano en un lugar contra la pared, a pocos metros de la cama que estaba cubierta de paja. No pude contener la risa que toda la situación había estado dibujando de mí, y mi alegría resonó por la habitación mientras cerraba la puerta detrás de mí. Todavía riéndome entre dientes, bajé, siguiendo de memoria el camino que habíamos tomado hasta los dormitorios de la torre. Antes, en reversa, ordenarle a un siervo que haga la colada, hablarle de una manera tan irrespetuosa, incluso esperar que uno duerma en una pila de paja como un perro, y todo sin un hechizo de comando para hacer cumplir cualquiera de estas ridículas órdenes. No puedo evitar imaginarme algunas de las respuestas de los sirvientes con las que he interactuado en el pasado a esta situación ridícula, y la sola idea es suficiente para hacerme estallar en risas de nuevo. La sola idea de que alguien como Gilgamesh o Kuchulain con un delantal lavando la ropa interior de una niña. Muy bien, supongo que no es realmente tan divertido, teniendo en cuenta que si tal situación realmente ocurriera, la niña probablemente se vería obligada a soportar una muerte horrible por atreverse a presumir tanto. En la base de la torre me encontré con lo que parecían ser dos estudiantes más, un hombre y una mujer. El niño estaba posado extravagantemente, con un abrigo negro con una camisa blanca con volantes, un brazo en la cadera y el otro en el aire, sosteniendo una rosa al lado de su cara. La niña estaba en lo que parecía ser el uniforme estándar con una capa marrón y declaraba algo sobre suflés. Eso captó mi interés. Siempre quise aprender a hornearlos. Me alegraría tener un poco, le aseguró el niño a la niña. ¿De verdad? Dijo ella, con las manos cruzadas delante de ella. En inocente doncella casi sentí pena por la pobre chica, ya que este tipo obviamente era una especie de lotario. De verdad, Katie, le aseguró. No puedo decir mentiras frente a tus ojos. Era una buena línea, pero parecía un poco guionizada para mis gustos. Sigo más allá de ellos sin una segunda mirada. Aparentemente, el chico me reconoció porque una vez que me di la espalda, lo escuché gritar. Tú. ¿No eres el plebeyo que convocó Loise? Así parece, le digo, sin escatimarlo. Ya lo había colocado como uno de los estudiantes que se había reído de Loise cuando me llamó. Probablemente sea mejor no tener amistad con él hasta que vea cuál es su postura. Después de todo, no tiene sentido hacer amigos si resulta que son enemigos acérrimos y tendré que matarlo. Resopló con desdén, y puedo imaginarlo haciendo una pose para la chica que parece extasiada. ¡Qué grosero! Debe ser una vergüenza terrible tener algo tan grosero como un plebeyo para un familiar. Aún mejor que un topo gigante, le llamo, y luego doblé una esquina mientras todavía estaba en medio de la farfulla de indignación por mi burla. Solo tenía que ser cortés con una persona en este castillo, y ella estaba actualmente dormida en su cama. Pasaron otras 2 vueltas antes de encontrar lo que estaba buscando. Frente a mí, en silencio, colocando un plumero sobre una serie de jarrones, había una doncella. Disculpe, dije detrás de ella, y la niña saltó sorprendida. Aunque no era mi intención, parecía haberla colado. Cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara conmigo, y sus ojos se agrandaron mientras chillaba ligeramente mientras levantaba la vista para finalmente ver mi rostro. Disculpe, le dije otra vez, dándole una sonrisa gentil y desarmante. ¿Sabrías dónde puedo encontrar una tabla de lavar? Era pasada la medianoche cuando estaba en la lanza más alta de la torre, más alta de lo que ahora sabía que era una academia mágica. La luna era una brillante media luna en el cielo que era anormalmente clara en comparación con los cielos de mi mundo natal. Sí, mi mundo natal, no mi patria. Parece que una vez más un hechizo de invocación no muestra respeto por las leyes comunes del tiempo y el espacio. ¿Es este mi destino?, me pregunto. Ser convocado constantemente a tiempos y lugares imposibles y obligado a servir a pequeños magos precoces.
Mi futuro yo, después de mi muerte, con Tosaka Rin, mi yo actual con este Louise Bayere, definitivamente parecía haber algún tipo de tendencia formándose aquí. Aún así, no soy Archer, ni Louise Rin. Archer era una versión amarga, cínica y desilusionada de mí, y aunque definitivamente podría haber desarrollado mi propio lado cínico, todavía no he llegado al punto en el que tenga alguna inclinación a descartar las creencias que he tomado como propias. Y Louise, a pesar de todas las similitudes físicas como el tamaño y el peinado, definitivamente no es Rin. Rin al menos tenía una comprensión integral de lo que significaba haber convocado a un siervo. Hasta el momento, Louise parecía estar más en la línea de una princesita malcriada y autoabsorbida que obviamente tenía puntos de vista de lo apropiado que estaba en conflicto con la dura luz de la realidad. La criada, cuyo nombre resultó ser Siesta, había estado muy dispuesta a hablar conmigo mientras me mostraba dónde se guardaban los artículos de limpieza para el castillo, aunque originalmente parecía haber sido intimidada por mi tamaño y el hecho de que me hubieran convocado. Rápidamente se animó a mí mientras la trataba con cortesía y familiaridad. Incluso se había quedado para ayudarme a lavar un poco de la pila de ropa por la que estaba trabajando. Eso resultó ser un regalo del cielo, ya que no tenía idea de cómo usar la antigua lavadora de manos que me había proporcionado. Aún así, no podía quedarse mucho tiempo y rápidamente tuvo que regresar a sus propios deberes. Pero mientras me estaba ayudando, logró responder muchas de las preguntas que tenía sobre mi paradero actual. También pudo explicarme la diferencia entre nobles y plebeyos. Los nobles eran el equivalente de la aristocracia de la Europa medieval, y aparentemente todos eran magos. Practicaron sus artes libremente y con bastante frecuencia, sin tener en cuenta las consecuencias, y menospreciaron y subyugaron a aquellos que no podían dominar libremente los poderes de la magia. Como lo hicieron eran en su mayoría bastardos volubles, absortos y arrogantes. Para alguien como yo, criado para practicar mis artes en secreto y con gran respeto por el poder que ejerzo, el solo pensar en ellos me dejó un mal sabor de boca. Aún así, aquí fue donde me convocaron. Mejor sacar el máximo provecho, supongo. Mientras me preparaba para entrar, mis oídos captaron el más leve sonido de aleteo de alas. Con el ceño fruncido, enfoqué mi magia en mis oídos y ojos. La técnica se llamaba refuerzo y, por lo general, se usaba para fortalecer objetos extraños o el propio cuerpo. Pocos de los magos en mi mundo natal lo practicaban mucho, la mayoría preferían dedicar su tiempo a magias más productivas, pero para mí el refuerzo era una de mis habilidades más necesarias y mejores. Consecuentemente, lo había dominado hasta el punto de que incluso podía afectar mis propios sentidos con él, agudizando mi vista y oído a niveles sobrehumanos. Había experimentado un poco haciendo lo mismo con mi sentido del olfato, pero hasta ahora esos experimentos habían terminado con fallas abyectas y humillantes de las que realmente preferiría no hablar. Con mis sentidos mejorados pude rastrear la fuente del ruido a unos 100 metros por encima de mí, y frente a mí estaba la niña y el dragón que había elegido entre la multitud en mi convocatoria anterior. La chica era excepcionalmente delgada y tenía el cabello azul más brillante que había visto en mi vida. Agarrado firmemente en una mano había un bastón largo y torcido, que recordaba vagamente al ladrón de un pastor. Incluso en la oscuridad pude sentir su mirada curiosa sobre mí. Levanté la mano para saludar al observador distante, y ella pareció ligeramente sorprendida de que hubiera logrado distinguirla a tanta distancia en la oscuridad. Mi propia forma estaba iluminada desde abajo por las luces del castillo, que deberían haber reducido aún más mi visión nocturna. Casi a regañadientes, la niña levantó su propio personal en respuesta a mi saludo. Con una última mirada a la niña, volví mi atención al castillo debajo de mí, y luego salí de la cornisa. Caí en picado casi 8 pisos hacia abajo. El viento tiraba de mi ropa y me ponía el pelo semicorto alrededor de las orejas, mientras esperaba pacientemente a que mis pies golpearan el suelo. Con otra ronda de refuerzo en mis piernas, aterricé fácilmente cuando me volví despreocupadamente para entrar en la torre en la que había estado parado arriba desde la base. La ráfaga de viento bajo alas poderosas me golpeó de repente. Con una mirada curiosa vi al dragón y su jinete, que antes había estado a casi 100 metros de distancia, ahora no más de una docena. Las poderosas alas de las bestias bombearon con fuerza, saliendo de lo que sin duda había sido una inmersión muy rápida y dura. El jinete agarró con fuerza el cuello de los dragones para evitar que la arrojaran de su montura. Sus ojos estaban fijos en los míos, y esta vez pude ver claramente la conmoción en ellos. ¿Qué demonios? ¿Estabas tratando de salvarme?
Le pregunté con una sonrisa. Con una voz casi demasiado silenciosa para que yo oyera, incluso con mis oídos reforzados ella respondió. Sí. Esa noche, Louise soñó con espadas y batallas. No estaba segura de por qué, pero se presentó ante ella como actores en un escenario de estos dos actores, uno un hombre de azul con una lanza roja y el otro en blanco y negro con lo que parecía un pergamino enrollado. De repente se dio cuenta de que reconocía a uno aunque más joven. La que no tenía la lanza era la plebeya que había convocado antes, Emilia Shirou. ¿Por qué estaba soñando con algo tan poco importante como su familiar?, se preguntó, antes de descartar el pensamiento. Aún así, la batalla fue bastante patética. Su joven familiar fue arrojado por el aire hacia un edificio extraño, su arma destrozada por un fuerte golpe del lanzador. Era un sueño después de todo. Sin duda, provocó el estrés de su abismal fracaso. Incluso en el sueño la perseguía. Y cuando el lancero se cerró, su arma, que incluso en sus sueños envió escalofríos por su columna vertebral por el mal que parecía emitir, un resplandor detrás de su familiar caído iluminó el paisaje soñado. Y de ese resplandor salió una niña. Era como ninguna chica que Louise hubiera visto nunca. No había volantes, ni encaje, ni vestido de talla cortesana en su cuerpo. Estaba vestida con armadura y azul, y no había duda en la mente soñada de Louise de que esto no era algo común. La postura, el porte, el comportamiento de la chica de azul era suficiente para casi arrojar al sueño de Louise de rodillas en deferencia. Más por alguna razón, la postura de la chica de azul le recordó a Louise algo. Era la misma postura que su propia familiar había mostrado cuando realizó su invocación fallida. Sirviente saber. Tras tu invocación, he aparecido. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Ah, sueña. Louise pensó para sí misma. Sin duda, la vergüenza de su fracaso la había hecho soñar incluso con convocar. En un movimiento borroso, la chica de azul alejó al lancero rojo de su familiar de pie a la luz de la luna, con el aire regio de una espada desenvainada sobre ella. La chica de azul miró a su familiar y habló. Las mismas palabras que su familiar le había dicho ese mismo día, no solo minutos antes de que se hubiera dormido. Ella realmente debe estar preocupada si gran parte de su día se mezcla con sus sueños. Y así, Louise dormía y soñaba con espadas y batallas. No sería la última vez que lo hiciera. Apoyen con su like para seguir trayendo contenido a mi canal. Sin nada más que decir, aquí se despide su amigo Dante Espartano. Adiós.